5, 4, pongo la intro. Queridos cinéfilos, ¿cómo están? Muy buena tarde, noche, día, a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a Un Cafecito con... Y estamos cumpliendo con una de las peticiones del público. Así que un saludo a Vianey Zúñiga, que nos pidió Nosferatu, una sinfonía de terror. Una película que es obra clave en el expresionismo alemán y sobre todo también una obra cúspide, o una obra cumbre del cine, la historia del cine mudo, por supuesto, es quizás una de las mejores películas de esta etapa de la cinematografía, y que nos cuenta que en el año de 1838, en la ciudad de Wisborg, viven felices el joven Hutter y su mujer Ellen, hasta que el oscuro agente inmobiliario Nock decide enviar a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Se trata de la venta de una finca de Wisborg que linda con la casa de Hutter, o sea, es vecina, está enfrente justamente de su casa. Y durante este largo viaje, Hutter va a pernoctar en una posada donde ojea un viejo tratado sobre vampiros que se encuentra en su habitación. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Hutter amanece con 2 pequeñas marcas en el cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en realidad, un vampiro. A partir de ahí, vuelve el vampiro, digamos, trata de ir a su nueva posesión, y al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por Ellen, su esposa, quien obviamente el conde Orlok ha fijado el ojo y pretende también clavarle el colmillo. Vilma, ¿cómo te fue? Y tú ya habías visto seguramente Nosferatu. Pues creo que la vi, pero me dormí, no sé, porque la disfruté como si hubiera, ahora sí que como si hubiera sido la primera vez. Oye, es que ve la foto de la esposa de Hutter y dice, oh, qué bonito cuello tiene su esposa. Cuello. No, o sea, no le ve los ojos, no le ve las cejas, no le ve la sonrisa. Dice, oh, qué buen cuello tiene esa mujer. Y yo creo que ahí, como dice la chaviza, red flag, porque aguas, que ahí está pasando algo grave. Pero sí fíjate, más de 100 años tiene esta película y sigue funcionando, sigue funcionando. Y yo la vi en una versión remasterizada, que creo que es con diálogos de más, porque aparte al principio de la película viene como que está musicalizada de otra manera. No la vi la musicalización original, porque hay mucho canto, hay de repente cantos, entonces está diferente la experiencia. Y aparte dan pasajes de la historia, como si estuviera basada en un libro. Entonces, pero al final de cuentas es la historia de Drácula, o sea, del conde Drácula. Ahí viene el tema. La película es una adaptación libre de lo que es la novela de Drácula. Sin embargo, y ya, ahora sí nos vamos a brincar un poquito a hablar de la trama para entrar a curiosidades, porque esta película está llena de curiosidades. Primero, como dices, Vilma, es una película de 102 años, que tú la ves al día de hoy y funciona perfectamente. Y funciona así porque va más allá de la buena historia que te está contando, sino de la forma de narrarla. Estamos hablando de uno de los directores cumbres de lo que es el cine alemán y sobre todo el cine que se hacía en Alemania o la República de Weimar en esta época, digamos, de los turbulentos años 20, 30 para Alemania. Cineastas que, por cierto, tuvieron después que emigrar a Estados Unidos. Y aquí estamos hablando pues, de Murnau, que era quizás de los más cuidadosos en cuestión técnica, y eso es lo que hace sobresaliente esta película. Vamos a hablar, claro, que del uso de las sombras, del uso mira, muchas veces cuando hablamos del expresionismo alemán hablamos de los decorados, y esta película, a pesar de que tiene diseño de interiores interesante, se basa mucho también en los exteriores, porque contrapone el terror que te puede causar la invasión a tu vida diaria, ¿no? Y eso es algo interesante, sí. No, sí, es que,
Bueno, en esa época, digo, gente, estamos hablando de más de 100 años, era muy difícil filmar en la noche. O sea, y ahí, por medio de situaciones, porque es una película muda al final de cuentas, por medio de situaciones, ahora sí que te ponen, tú sabes que en ese momento es de noche, lo que está pasando es de noche. Entonces, es muy interesante cómo caes en la convención y caes en la creencia pues de que estás ahí, que es de noche, que las cosas están sucediendo así y, y te da miedo en ese bosque porque se ve el cielo como un poco más oscuro y el bosque se ve tenebroso cuando va en el carruaje, cuando va viajando al castillo, lo que se le aparece ahí el carruaje. Pero Hooter se ve como un tipo muy confiado, muy alegre, que va, o sea, él va a hacer su trabajo porque le van a pagar muy bien. O sea, le va a agarrar buen dinero, pero su esposa algo presiente que va a estar mal. Entonces, cuando se encuentra el libro ese, hasta se ríe, dice, mira, qué entretenido para leer. Y cuando se ve, dice, no, es que veo una plaga de mosquitos y no sé qué. Todo, pero ya que llega y todavía llega el castillo y no le tienen miedo. Pero cuando llega al castillo ya es de noche y le dice o sea, eso es lo que se me hizo genial a mí, porque tú ves como que es de día, pero el conde le dice, te tardaste tanto que los sirvientes ya se fueron a dormir. Dice, entonces yo te tengo que atender ahora. Pues, ¿cuáles sirvientes? No había nada ahí. Claro, tratando de explicar por qué vive solo y por qué va a ser él el que lo atiende. Y cuando llega ahí, pues te vas dando cuenta de todo lo que hay extraño alrededor, ¿no? Desde este reloj que hace que brinque y que se le corte el dedo y además le salga sangre en ese momento, ¿no? Despertando pues las pasiones más íntimas, por así decir, o privadas del conde Orlok. Lo interesante justamente, te digo, es cómo juegan con las luces, cómo también lo vamos a ver después en otras imágenes, a través de una sombra se puede narrar una acción completa, que es lo que hacía característico a este tipo de cine del expresionismo alemán y que vemos obviamente quizás un poco más explícito en películas como El gabinete del doctor Caligari y que vemos también en otro tipo de películas que se hacían, sobre todo en esta época, te digo, de los 20, 30, donde la productora alemana más importante, que es la UFA, empieza a querer hacer el mismo estilo de cine que se hacía en Suecia y en Dinamarca, en esos países nórdicos, tratando de hacer películas que se graben en el folclore y que tengan justamente esta parte de terror. Y pues tienes este tipo de representante, como es esta película de Murnau. Y aquí obviamente decimos que es Drácula, porque realmente es Drácula. Realmente es la historia de Drácula. Y vámonos a hablar de algo. Nos decías al inicio que no sabes qué versión viste, que porque está diferente la música. Es que no hay una versión final de esta película. ¿Por qué? Porque cuando la viuda de Bram Stoker, que es el autor de Drácula, se entera de la existencia de esta película, pues demanda y obviamente gana la demanda, lo cual causa que de hecho por orden de la ley alemana se tengan que quemar todos los negativos de la película. Algunos se salvan porque ya había sido distribuida a nivel internacional. Y eso pues crea que tengamos distintas versiones, una película, una versión francesa, una versión americana, de lo que era esta película. Entonces, lo interesante es que además, al ser cine mudo, no estaba musicalizado. Se le ha ido poniendo distintas partituras conforme quien la quiera publicar, porque además, por ese tema de la demanda, queda libre de derechos y cualquier persona puede ponerla, sacarla en DVD, sacarla todo. Lo único que pueden registrar es la partitura. Oye, entonces si está libre, por ejemplo, esta de la sombra del vampiro, no sería, o sea, no tiene nada que ver con Drácula, o sea, más bien sería con Nosferatu, ¿verdad? Entonces no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer algo así. En el caso de esta película, digo, para todos nuestros amigos cinéfilos, existen remakes de la película de Nosferatu. De hecho, este año se va a estrenar uno de Robert Eggers,
que pues bueno, salvo lo que pienses tú, yo le tengo bastantes esperanzas, quiero ver qué sucede con este remake, pero también existe uno en el 79 de Herzog, de Werner Herzog, que es igual de interesante y que de hecho retoma y vuelve a contarte la misma historia de Nosferatu, pero con una visión un poco distinta, haciendo énfasis, por ejemplo, en cosas que en Drácula no suceden, como es el tema de la plaga y de las ratas, obviamente de la peste que viene. Hace mucho énfasis en eso y le da más peso al personaje femenino, la película de Herzog, además de que tiene un final distinto. Pero esta película de la que tú nos hablas, de La sombra del vampiro, es para empezar, es una genialidad. Y ahí tienes a John Malkovich y tienes a Willem Dafoe, pero la película, que vale la pena también recomendarla, gira alrededor de la idea que existe de que Max Schreck, el personaje o el actor que interpreta al Conde Orlok, era un vampiro en la vida real. ¿Por qué existe esta leyenda negra? Porque de Max Schreck, que era un actor de teatro, hay que recordar que Murnau venía de hacer teatro y que la mayoría de los cineastas en esa época, sobre todo los alemanes, venían de la escuela de Reinhardt. Y tú tienes a un Weimer, a un Fritz Lang, a mismo Murnau, que venían de hacer teatro. Entonces, Max Schreck es un actor de teatro del cual, pues, 100 años después o 50 años después, no se tiene registro realmente de qué hacía. Entonces, solamente se le conoce por esta película. Entonces, existe la leyenda de que él en realidad sí era un vampiro y que aterrorizaba a muchos en el set de grabación y que incluso que Murnau le había pedido en la escena final que verdaderamente mordiese a la actriz. Entonces, se empieza a crear esta leyenda, lo cual, pues la película está basada en esa leyenda y no tiene que pagar ningún tipo de derechos, ni a la película de Nosferatu, porque no existen, ni a la viuda de Bram Stoker, ¿no? O a los herederos de Bram Stoker. Es un interesante todo lo que sucede alrededor, porque de hecho la película está hecha, sí en Alemania, pero no bajo el amparo de la productora de la UFA, sino de una nueva productora que quiebra porque pues la película le quitó, digamos, todas las ganancias que pudiera haber tenido. Entonces, por lo mismo queda libre. Y es lo que digo, cualquier persona la puede ver. De hecho, la película la pueden ver en YouTube, pero tienen que buscar qué versión, bajo qué calidad y sobre todo cómo viene musicalizada, porque pues es algo interesante y aporta mucho al disfrute de la película. Pues yo la vi por una plataforma que es una plataforma gratis y que no es YouTube precisamente, bueno, YouTube ya no es gratis tampoco, pero sí ahí viene como que esa advertencia y está muy buena calidad, pero yo no sabía eso. Qué interesante que al final de cuentas quedó sin derechos y que sea una película tan importante, porque creo que es muy, muy importante esta película para la historia del cine. Y esa historia de, mira, aquí te quiero enseñar una foto es que estaba feo con ganas la caracterización que le hicieron. Esos, porque los colmillos, bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero los colmillos no son como los vampiros que conocemos que son, ahora sí que del lado de los colmillos. Esto eran, perdón, los dos dientes de enfrente eran los que eran largos. O sea, sí hace un vampiro diferente. No es un vampiro. Aquí está, por ejemplo, cuando está hablando con Hooter. Digo, nomás de verlo te da miedo las uñas, todo lo que, o sea, se me hace, creo que es de los, si no es el más, es de los más terroríficos vampiros que hay. O sea, eso es un hecho, eso es un hecho. Y por eso creo que tiene tanto impulso la película, a pesar de toda la prohibición de que se pudiera comercializar, de que pudiera salir, lo que le impronta de impacto, digamos, hacia las personas que los vemos, los espectadores, es justamente que el maquillaje de este personaje de Max Schreck y del Conde Orlok es terrorífico, pero no nada más eso, es que todas las escenas, tiene un montaje bastante interesante, te digo, este juego de sombras, las miradas que hace Max Schreck, por ahí tienes una fotografía donde está en el barco, en este viaje que hace, digamos, hacia esta fotografía,
que hace justamente para llegar a su nuevo apartamento, es que todo lo hace de forma bien intensa y bien interesante. O sea, te transmite ese miedo. Y obviamente, no nada más estamos hablando del buen maquillaje y los dientes, las manos de este personaje. Y es un trabajo de maquillaje impecable, que de hecho, te digo, en el remake del 79 lo interpreta, me parece que es Klaus Kinski el que hace el personaje del Conde Orlok, y pues lo ves igual, o sea, ves la transformación igual, ¿no? Solamente que aquí estamos hablando de una época, digamos, un tanto más primigenia del cine, donde pues no sabías cómo es que lograban las cosas, ¿no? Y pues, se puede empezar a creer que es alguien verdadero por el miedo que te provoca. Es que sí se ve muy real. Y mira, esta escena se supone que es de noche. Y si te fijas, o sea, lo que debería ser el cielo oscuro, no hay nada. Pero aquí lo que está haciendo es el contraste. O sea, es como si lo vieras en negativo de noche. Y realmente esta escena es terrorífica cuando está sucediendo, porque al estilo de Drácula, cuando va viajando, ahora sí que se va comiendo a la tripulación, empieza a desaparecer la tripulación y creen que es una plaga, porque ellos creen que van cargando cajas de tierra. Uh-huh. Y cuando abren una de las cajas salen un montón de ratas. Entonces ellos creen que pues, es una plaga de ratas que llevan ahí, que es lo que está acabando con los marineros, pero estos ya son los últimos los que realmente lo ven y es de terror. Y sabes, aunque tú ves blanco ahí, pero sabes que es de noche y te da pánico. Y luego cuando se asoma como una escotilla ahí que sale del piso, o sea, cuando se sale a la cubierta, es tremenda. Y hay una escena, esto que dices tú de las sombras, esta escena que es la más icónica, yo creo que es una de esas escenas del cine que todo el mundo la ve y sabe que es Nosferatu, pero la genialidad. Aunque no hayas visto Nosferatu, conoces la escena, ¿no? Sí, porque aparte va subiendo y de repente se empieza a estirar la mano, se empieza a estirar la sombra y no, o sea, a mí, como dices tú, aunque no hayas visto Nosferatu, sabes que esta es la escena de Nosferatu y hay otra escena que no encontré foto, pero está la mujer dormida y se ve la sombra de la mano que como que le agarra el corazón y se lo aprieta y ella hace así y dices, no, es que haber visto eso, digo, o sea, hasta la fecha sigue funcionando. Imagínate haberlo visto en 1922 en el cine. Exacto. Y sobre todo también la complejidad que tiene para poder grabarse, porque dentro de las historias interesantes que hay, es que solo por el presupuesto que tenía la película, solo tenían una cámara, o sea, no podían estar filmando con más, era una sola cámara con la que contaba Murnau, y se dice que tenía coreografiado perfectamente en qué momento hacer, obviamente al ser silente, pues podían hacer ruido en el set, pero pues no tenían como muchas opciones para poder hacer varias tomas, entonces tenían planeado cada minuto, cada segundo, en qué momento tenían que intervenir para poner la sombra y cómo la iban a iluminar para proyectarla, porque mira, hablando del tema del expresionismo, hay muchas otras películas en las cuales las sombras incluso las puedes ver pintadas, ¿no? Las luces mismas las puedes ver pintadas, que eso es lo que hace característico tanto el movimiento expresionista alemán como películas, te decía yo, como Caligari, como El Golem, híjole, te podría decir algunas otras que valdría la pena también recomendar aquí. El Estudiante de Praga, por ejemplo, que es otra gran... La de M. Que la hace Lang años después, que van ya jugando con un poco más de presupuesto, pero Nosferatu no lo tuvo. Entonces, por eso mismo quizás no hay tantos interiores, pero sí hay este juego de luces tan característico del expresionismo alemán, que después, de hecho, al migrar a Estados Unidos, se llevan a Hollywood, y es, por ejemplo, esto el génesis de todo el cine de monstruos de la Universal, ¿no? De los años 30, 40, porque son técnicos alemanes los que hacen después estas películas, que también inspiran a muchos cineastas como Tim Burton, por ejemplo, hasta la actualidad, que les hacen que quieran copiar este estilo. De hecho, por ejemplo, Murnau
va a Hollywood y hace, yo te diría, una de las mejores películas que hay del cine mudo estadounidense, que es Sunrise, ¿no? Amanecer, que valdría la pena igual también recomendarla, porque ahí sí, ya contando con todo el presupuesto, hace un juego de ediciones, de luces y de interiorización hacia los pensamientos de los personajes, que pues realmente es otra de las cúspides del cine mudo. Entonces hay muchas cosas que se pueden decir de esta película del lado técnico, pero pues volvemos al lado de la historia. Es terrorífica. O sea, no hay manera de escaparte del terror que te puede generar el ver Nosferatu, no nada más en las partes, como decimos, de las sombras y de todo esto, sino también de la historia misma per se. Digo, ya sabemos que sea Drácula, pero igual sufres con los personajes y no nada más los principales. Hay por ahí un personaje secundario que es este agente de bienes raíces que igual es tétrico desde que lo presentan. Este ayudante, por así decir, que le llama amo a Nosferatu y que sufre con él y que después lo persigue todo el pueblo para lincharlo. Es que está ese personaje y el que está como en una cárcel, el que le dice Master también, que dice, ya llegó mi maestro, cuando siente que llega en el barco y pareciera que ellos son los que le están mandando al tipo para que se alimente, pero al mismo tiempo, o sea, pues Nosferatu ve a la mujer y quiere a la mujer, que no sabemos, porque al final de la leyenda que cuentan es muy buena, porque dice que solo se puede matar a la criatura por medio de una mujer sin pecado que lo haga olvidar el canto del gallo, el primer canto del gallo. Se me hizo a mí bellísimo. Tentarlo con una doncella y que se ofrezca voluntariamente. Y que le tiene que ofrecer su sangre voluntariamente. O sea, está bien difícil. O sea, la verdad está bien difícil, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ve la foto y que le gusta la mujer, decide irse a vivir, porque le dice, sí te voy a comprar la casa de enfrente. Entonces, ahí es cuando decide irse y todo. Y te digo, y también explica en la película que él necesita llevarse a la tierra donde fue enterrado, porque de ahí es donde agarra la fuerza de vida, o sea, de vida entre comillas, ¿no? El caso es que, te digo, no sé si esta estaba más explicada, porque yo no me acordaba de eso, sí me acordaba del canto del gallo, y aquí está bueno, hay una escena del gallo, pero no la encontré, pero aquí, o sea, no es tanto que le da el sol, pero porque lo agarra desprevenido por estar, ahora sí que comiéndose a la mujer. Literalmente, ahora sí, literalmente se la estaba comiendo y pues se olvidó de la luz. Sí, mira, aquí está esta escena porque aquí es cuando, y ella también, porque ella también lee el libro. Hooter se lleva el libro y ella lo lee y está obsesionada con esa historia, pues, y se entrega a ella al... Eso es lo interesante, al final resulta un sacrificio, tanto por el ser amado como por toda la población, porque digo, esta también idea de mezclar la parte de la peste y de las ratas es interesante y no lo tiene el libro de Drácula. Ese es un aporte que se hace, digamos, dentro de Nosferatu, como tal, de la adaptación que se hace, y pues también te deja pensando, ¿no? Oye, y entonces las historias de la peste bubónica, de la peste negra, ¿se puede creer que más bien sea algo disfrazado y que en realidad hayan sido seres digamos, fantásticos? Porque también al inicio, si te das cuenta, cuando llega al pueblo, hablan del hombre lobo, cuando le dicen que no salga. O sea, empieza a mezclar ahí varias cosas bien interesantes que pues a lo mejor de inicio no coordinan hasta que las ves aquí y dices, caray, algo hay más allá de la historia que conozco como tal pura de Drácula, ¿no? A mí sí me sonó mucho eso de lo de la peste, porque bueno, corrígeme si me equivoco, pero por aquellas fechas estaba la onda de la peste negra, ¿no? O acaba de pasar la pandemia esa de la peste negra, creo, o de la gripe española fue, ¿no? Bueno, andaba algo ahí cerca, porque sí hay escenas de que cuando llega Nosferatu al pueblo
empieza a haber muertes. De hecho, hay un anuncio que me encantó también. Se para el hombre a la mitad de la calle y y sale la gente porque va a haber un anuncio, sale la gente a las ventanas, a los balcones a ver que inclusive un niño sale. Entonces dice que hay una peste, que les avise y que no salgan de sus casas porque hay una peste y que si hay muertos, pues que tienen que ir a recogerlos. Y tómala, en ese momento empiezan a caer y a caer y a caer. O sea, quiere decir que Nosferatu llegó a lo que iba. O sea, empezó con uno y otro, ¿no? O sea, que eso es lo que asumes también, que no son necesariamente estas ratas, sino que es él el que está diezmando a la población por completo. Y fíjate que hablando de los remakes, en la versión de Herzog se profundiza más en esta parte de la peste. Incluso hay escenas impresionantemente también del lado visual hacia el final de Nosferatu, justamente cuando tienes a todo el pueblo cenando rodeado de toda esta infestación, ¿no? O sea, sí vale la pena el remake, habrá que decirlo. Son de las pocas películas que tienes un clásico, que los clásicos no deberían tocarse, pero que aquí sí logra de alguna forma reinterpretar. Entonces, Herzog lo hace muy bien en el 79. Obviamente, aquí hablar de dimensiones, de lo que tenía de presupuesto, de alcance, de todo. Y que esto, pues obviamente es un hito. Nosferatu es un hito, la versión muda, pero lo hace bien en el remake. Habrá que ver qué nos presenta este año Eggers, pero pues, también puede ser que haga algo interesante. Y la otra que mencionas, la de la sombra del vampiro, pues es más bien jugar con este mito de Max Schreck, porque incluso el apellido. Schreck en alemán significa miedo. Fíjate. Que ad hoc, digamos, o sea, y de nuevo, o sea, imagínate un actor al que no se le conoce fuera de Alemania, que no hay registro realmente porque lo que hacía era teatro, y que pues puedas creer que la única actuación que tuvo fue esta, ¿no? Y entonces sí, y además se apellida Miedo, pues el hombre puede ser un vampiro real. Y ahí tienes La sombra del vampiro, que es otra de las grandes recomendaciones que hay que hacer y que pueden ver justamente después de haber visto Nosferatu, porque sí ayuda, pero que bueno, que vale la pena para que se sigan viendo buen cine y se sigan tomando un buen cafecito con nosotros. Oye, fíjate cómo tiene en la película, en la adaptación de Drácula de Coppola, hay varios homenajes a la película, porque hay una escena ¿te acuerdas cuando va en el barco? Hay una escena que se ve las velas y se ve como un baldazo de sangre que le cae a una de las velas. Hay otra escena donde se ve la sombra de la mano y cuando está poseída o cuando está enferma está Lucy, que llega Van Helsing, el doctor Van Helsing, y cuando le ve los colmillos dice Nosferatu. O sea, ¿te acuerdas de eso? O sea, hace varias, bueno, yo cuando vi la película de Coppola no había visto Nosferatu, pero ahora que veo bien, que la vi detenidamente esta de Nosferatu, te das cuenta cómo le hacen homenaje, cómo Francis Ford Coppola le hizo un homenaje a esta película. Y fíjate qué chistoso, no se estaría retorciendo en su tumba la viuda de Bram Stoker porque de todos modos se la metió ahí en el... Pues es que ese es el tema, ¿no? De hecho, pues se tuvieron que esperar a la muerte de ella para poder volver a sacar esta película de Nosferatu. Por ahí tiene algún estreno en el Festival de Cine de Berlín décadas después, donde buscaron hacer la versión definitiva, porque digo que había varias. Y el tema de Ford Coppola, pues obviamente hace alusión a la película, pero en sí la historia de Drácula, pues también es muy interesante y habla justamente de este viaje en el barco, el Demeter, que de hecho también tuvimos una película este año anterior del último viaje del Demeter, regular zona, pero pues que igual como curiosidad vale la pena, ¿no? Porque retoma estas historias de Drácula que después podemos mezclar entre si es Drácula o es Nosferatu, pero que a la vez pues viene de la imaginería de Bram Stoker, que pues deja una historia ahora sí que para la historia, y que pues se puede convertir tanto en adaptaciones libres como Nosferatu, como en adaptaciones fieles como la de Ford Coppola. Y tú que todo lo sabes, José Roberto, ¿sabes de dónde viene lo de Nosferatu? Y lo que no lo investigo. ¿Dónde qué? ¿De dónde viene el nombre de Nosferatu?
Pues fíjate que no me acuerdo el nombre exactamente, pero creo que sí viene de la idea de la raíz, digamos, del lenguaje para decir como ser vampírico hacia el alemán. Habrá que ver, nos pueden dejar también en los comentarios, si ustedes saben. Ayúdenos. La palabra Nosferatu, que suena un poquito latinizado. Es que cuando te digo, en la de Coppola, cuando le ve los colmillos dice Nosferatu. Y lo dice 2 veces. Y te digo, como yo no había visto la película en ese entonces, pues no conocía la de Nosferatu, decía yo, pues era un tipo de vampiro, ¿no? Me sonaba que era un vampiro. Pero sí, el nombre es bastante interesante el nombre de Nosferatu. Pero Nosferatu, porque el conde se llama Orlok. O sea, Nosferatu es la película. Que sería como decir vampiro, ¿no? O sea, porque de hecho en el libro lo dicen que el Nosferatu y se refiere como tal al vampiro. Entonces, por ahí viene como que es la criatura, ¿no? El Nosferatu. Entonces no andaba tan equivocado. Siéntanse libres de dejarnos en los comentarios qué les parece, qué saben del nombre de Nosferatu, qué les parece esta película. Si les gusta, también se vale que nos digan si les gustan los remakes que se han hecho, si esperan con ansias el remake que va a salir este año de Eggers. Y sobre todo, de nuevo, que sirva un saludo para Vianey, que pues nos pidió esta película, así que en los comentarios de estos programas nos pueden pedir la película de la que quieren que hablemos y que comentemos aquí. Sí, el cine mudo, bueno, he estado viendo cine mudo porque en esta plataforma hay cine mudo. Entonces es un poco cansado de ver porque me refiero a que requiere mucha atención. O sea, requiere mucha atención porque tienes que estar viendo todos los detalles y casi estarte imaginando qué es lo que, o sea, tienes que usar mucho la imaginación. No es como ahorita que te lo dan peladito, pues que es cuando aprecias. Es que, Vilma, ahí sí que se dan como un regaño a mucha gente. Yo escucho personas que me dicen, es que pongo la película y ya me pongo a hacer otras cosas. No, señores, el cine es un medio audiovisual que requiere estar atentos a lo que estás viendo y estar atentos a lo que estás escuchando. Por eso es importante pues, todo lo que es el diseño de sonido, la partitura, la música, obviamente todo lo que hay alrededor, pero que requiere tu atención visual. Y en el caso del cine mudo, pues obviamente al no tener esta parte auditiva, tienes que poner mucha atención a lo que está pasando, a los interludios, incluso a los intertítulos, por ejemplo, que te van poniendo, porque te van contando como tal, narrando un poco de la historia y a veces incluso diálogos que se ponen ahí. Entonces, es el reto que te pone esta película, que te pone el cine mudo, pero quítense el miedo al blanco y negro, quítense el miedo no. porque hay unas grandes películas que los esperan una vez que pasan esta barrera de poder ver cine mudo y que, pues si nos dan oportunidad y les sigue gustando el programa, pues en varios aspectos estaremos hablando en su momento de las grandes películas que hay del cine mudo, muchas de las que más bien sobreviven porque pues la gran mayoría está perdida, pero pues nos han llegado 100 años después, 110 años después, grandes películas que vale la pena no perder, sobre todo porque la disponibilidad, señores, es lo mejor. Todas las películas de cine mudo, por el año que se hicieron, ya están libres de derechos y gran parte de ellas las pueden ver en cualquier plataforma o incluso en YouTube. Sí, en YouTube es donde está la gran mayoría. Pero a lo que me refiero es que por ejemplo, bueno, yo esta la vi, creo que está remasterizada y se ve muy bien. Y eso que dices ¿cómo le dicen? Los diálogos, pues Títulos. Ajá, te dan o sea, no te están dando la idea de lo que está sucediendo, pero tú tienes que estar muy atento. Por eso te digo que tienes que utilizar más allá de lo que estás acostumbrado a utilizar. Digo, yo no entiendo eso de ver, yo no pongo una película para ponerme a barrer, no, o sea, porque dicen, es para que la pongas mientras cocinas, no, eso no existe, o sea, eso es oír un podcast mejor. Pero es este cine todavía requiere más atención de la que es, pues. Y Nosferatu, aparte te está dando esa cosa de que te tiene atrapado por el terror que estás viviendo, pues que se está viviendo. Entonces es una gran,
Gran película. Es un top 10 de terror, o sea, está entre las 10 mejores y creo que no es la de primer lugar. Por ahí hay una lista que dice que es la de primer lugar de terror. Que es una, o sea, es una película que sigue funcionando. Entonces sí vale la pena que la busquen y la vean y la vivan, porque esta se vive. Búsquenla y de nuevo pongan la atención a todas las películas, todas merecen, yo creo que esta atención que les puedan poner para ponerse a barrer y a trapear, pongan los programas que hacemos aquí en este canal, esténnos escuchando, ahí sí no hay ningún problema de que no nos vean, pero pues, por favor pongan la atención y busquen este tipo de películas que tiene muchísimo que ofrecernos, no nada más para conocer la historia del cine, sino para saber y emocionarse con grandes historias como lo son estas que estamos viendo y que pudimos ver con Nosferatu gracias a la petición y recomendación que nos hicieron. De Vianney. Bueno, José Roberto, pues nos quedamos así con Nosferatu. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Pues mira, pusimos en pausa empezar a hablar de estas películas de la primera década del cine sonoro, que son los 30, 20, 30, donde se empezaba a utilizar la música también como uno de los elementos narrativos más interesantes. En programas anteriores, el de Infierno en la Torre, vimos a un actor ya bastante envejecido, que era Fred Astaire, y lo vamos a ver, ¿por qué no?, en su prime, en lo que él sabía hacer y que hacía muy bien, que era actuar estas películas cómicas, musicales, tan buenas que hacía, sobre todo en mancuerna con Ginger Rogers. Y vamos a empezar con Top Hat, Sombrero de Copa, una película de 1935 de Mark Sandrich, que pues vamos a ver a Vilma, que nunca ha visto a Fred Astaire fuera de Infierno en la Torre, pues qué le parecen estas películas que para mí son deliciosas, así que vamos a hacer unas 2 o 3 películas de las más representativas de Fred Astaire. Perfecto. Gente, es que estoy aprendiendo de cine clásico, acuérdense, que aquí con José Roberto, y la verdad que cómo se disfruta, porque es muy padre hablar con alguien que realmente sabe. Entonces, por lo menos me saca de todas mis dudas. Pero bueno, después de oír a Nosferatu, vamos a oír ahora música alegre, me imagino. Bastante, y aparte música de Irving Berlin, que es de los grandes músicos que ha habido en la historia de la música y que pues va a valer la pena, creo, esperemos que así lo consideren ustedes, disfrutar de sus canciones y sus creaciones musicales. Perfecto. Entonces, esa es la de la próxima semana. Seguimos con, ya no vamos a estar tan clásicos o de 100 años. Fíjate, 100 años. Wow, qué padre. Ya no decir. Ventas. Vas a hacer 90 años. Bueno, pues este fue el cafecito de Nosferatu. Muy interesante, muy bueno. Que después vamos a hablar de otra película que me llevó a mí. Terminó Nosferatu y me llevó a otra película, que luego se las voy a platicar. Y pues hay que ver cine mudo, gente, porque sí es muy interesante. Así es. Vámonos, José Roberto. A seguir viendo buen. Bien. Sale pues. Nos vemos. Sigan disfrutando. Bye.